Bueno, el tema que quisiera comentar con ustedes es cumplimiento corporativo en materia de competencia económica. Y ya muchas cosas o algunos aspectos salieron en la plática de Marco. Y aquí me parece que vamos a usar el mismo marco general, es decir, tenemos que tener una conciencia de cuál es la legislación relevante. La empresa debe tener valores muy claros y mecanismos para asegurar que las contingencias jurídicas que puede enfrentar la empresa sean las mínimas posibles. Yo quisiera muy rápidamente, como antecedentes, repasar con ustedes cuáles son las prohibiciones contenidas en la Ley Federal de Competencia Económica, es decir, cuáles son las restricciones que enfrenta la empresa en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, cuál es el costo de posibles violaciones de esa legislación y posteriormente quisiera que nos enfocáramos en los elementos básicos de un programa efectivo de cumplimiento. En primer término, ¿cuáles son las restricciones o prohibiciones principales que impone la legislación federal de competencia? Lo primero y quizá de mayor prioridad para cualquier empresa es evitar incurrir en lo que se conoce como práctica monopólica absoluta. Está identificado en el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica. Básicamente son acuerdos entre competidores para fijar precios, para restringir la oferta, para segmentar mercados o para establecer o concertar licitaciones. Estas son las prohibiciones que son más sancionadas y donde las posibles avenidas de defensa de la empresa son más limitadas. En este caso, la Comisión de Competencia no tiene que demostrar que cierto acuerdo entre competidores que condujo a fijar precios causó un daño al consumidor o causó un daño a las condiciones de competencia. La naturaleza misma del acuerdo lo convierte en una práctica monopólica. Por eso se llaman prácticas monopólicas absolutas. Son prácticas monopólicas por su propia naturaleza. Y en México y en prácticamente todos los países, fijar precios entre competidores, hablar de precios entre competidores, manipular el precio entre competidores, va a ser una práctica monopólica absoluta, o como se le quiera llamar en cada legislación. Establecer la obligación de reducir la producción, de restringir la oferta, segmentar los mercados, o bien coludirse en licitaciones. Estas conductas claramente en cualquier país van a ser conductas prohibidas por su propia naturaleza, consideradas anticompetitivas por su propia naturaleza. La reforma del 2014 en la Ley de Competencia introdujo también este supuesto, que particularmente para las empresas es complejo. Se incorporó el intercambio de información como una posible práctica absoluta, pero en realidad, digamos, el análisis que hacemos en estos casos es distinto al análisis que hacemos, por ejemplo, en una fijación de precios. Es un análisis más sofisticado. La autoridad tiene que demostrar que ese intercambio de información condujo a una fijación concertada de precios. Pero, de todos modos, creo que es importante para resaltar la importancia que tiene para la empresa cuidar estos temas. Por otro lado, hay un segundo tipo de prácticas, que son las llamadas prácticas monopólicas relativas. Su análisis es mucho más complejo, la carga de prueba que tiene la autoridad es mayor, y bueno, se tienen que cumplir estos 4 supuestos para que se actualice una práctica monopólica relativa. Primero, que encuadre en algún supuesto explícito del artículo 56 de la ley. Ahorita lo vamos a ver. Segundo, la empresa tenga poder sustancial de mercado, tenga la capacidad de fijar precios sin una disciplina competitiva de otros agentes.
Segundo, que cause un daño a las condiciones de competencia, que cree un desplazamiento indebido. Y cuarto, que haya una afectación neta al bienestar del consumidor, es decir, que la conducta no tenga una eficiencia o una razón comercial legítima. ¿Cuáles son, en el primer requisito, cuáles son las conductas que pueden encuadrar en una posible práctica relativa? La distribución exclusiva, por ejemplo, o imponer la exclusividad en la venta, la negativa de trato discriminatorio, la fijación de precios de reventa. Es importante resaltar esto. La fijación de precios de reventa no necesariamente es una práctica monopólica. La exclusividad no necesariamente es una práctica monopólica. De hecho, nosotros vemos continuamente muchas empresas que realizan estas conductas. Vayan a comprar un automóvil en cualquier agencia de Monterrey, en Torreón, en Saltillo, en la Ciudad de México, y el precio de determinado modelo va a ser el mismo. La empresa establece precios de reventa y hay razones de eficiencia para ello, ¿sí? Si yo quiero que mis distribuidores compitan no solo en precios, sino también en promoción, posiblemente se requiere que el productor establezca los precios de reventa. Nuevamente, por eso la ley es muy explícita en términos de que se tiene que dar determinada conducta, estas conductas que vimos hace un momento. Pero no solo eso. La empresa que la realiza, para que la investigación de la autoridad de competencia sea procedente, la empresa que la realiza debe tener poder sustancial de mercado. Si la empresa no tiene poder sustancial de mercado, puede hacer cualquiera de estas conductas sin ningún problema. No debería ser sujeta a una investigación. En muchos casos, determinar el poder sustancial de mercado va a caer en una zona gris. Telcel, sabemos que Telcel tiene poder de mercado, tiene el 70% del mercado. Claro. En muchos otros casos tenemos empresas con una participación de mercado alta, pero que enfrenta una competencia muy fuerte de otros agentes, o que bien enfrenta competencia de imputaciones, etcétera. Entonces puede o no tener poder sustancial de mercado. Pero bueno, la autoridad tendría que demostrar que la empresa tiene poder de mercado, y no solo eso, que el objeto o el efecto de la conducta fue imponer un daño a las condiciones de competencia, monopolizar el mercado, y que no hay razones comerciales legítimas para justificarlo. Entonces ven dos tipos de conducta muy distintas. Competidores que se reúnen para fijar precios, hablar sobre sus precios, repartirse listas de clientes. No hay vuelta de hoja. Es una práctica ilícita y hay una sanción muy severa a la que se puede hacer acreedor. Las prácticas relativas, por su naturaleza, son mucho más complicadas. Son prácticas que la empresa puede legítimamente defender, pero evidentemente se requiere un estudio cuidadoso. Se requiere que la empresa entienda qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. También algo que Marco mencionó es la importancia del cumplimiento corporativo, y en este caso concretamente de la legislación de competencia. Va a ser importante, primero, por el costo reputacional. Si se abre una investigación sobre prácticas anticompetitivas de una empresa, todo el mundo va a pensar que la empresa es culpable y que la empresa está realizando prácticas anticompetitivas. 6 meses después o un año después, cuando se cierra la investigación, nadie se va a dar cuenta. Pero la gente ya se quedó con la idea de que la empresa realizaba conductas anticompetitivas. El costo litigioso en el caso de competencia es muy elevado. Como vimos en el caso, por ejemplo, de prácticas relativas, se tiene que hacer un análisis económico detallado, se tienen que ver los efectos de la conducta, de manera que el costo es muy elevado. Hay investigaciones que pueden durar 1, 2 años, 2 años y medio,
simplemente estar sujeto a la investigación es algo que irrumpe literalmente en la actividad de la empresa. ¿Cuáles las posibles sanciones por violaciones a la legislación de competencia? En el caso de prácticas absolutas, hasta el 10% de los ingresos de la gente. Entonces, si ustedes están en una empresa, piensen en el 10% de las ventas de la empresa en un año. Esa puede ser la sanción máxima en el caso de una práctica monopólica absoluta. Literalmente es una sanción muy elevada. Evidentemente se requerirá acreditar la gravedad, etcétera, pero potencialmente la sanción a estas conductas puede ser muy elevada. En el caso de prácticas relativas, hasta el 8% de los ingresos, etcétera. En el caso de personas físicas, y aquí es muy importante, es decir, yo entro a trabajar a una empresa, la empresa está realizando ciertas conductas anticompetitivas, está en comunicación con sus competidores, yo participo en esa comunicación, en ese intercambio de información. Yo como persona física, como participante directo, voy a tener una responsabilidad. Se le pueden imponer multas hasta por 200,000 veces el equivalente al salario mínimo. Y adicionalmente, la misma ley de competencia incluye la posible inhabilitación para ejercer como representante de una persona moral hasta por 5 años. Esta sanción se introdujo en el 2014. Todavía no se ha impuesto al día de hoy. Hay muchos abogados que suponen que podría ser anticonstitucional, que se podría impugnar. Pero ninguno de ustedes quisiera ser el primero. Entonces, nuevamente, hay costos elevados para la persona física. Para el coadyuvante, una cámara, por ejemplo, que facilite a sus asociados coludirse, también podría sufrir una penalidad severa. Algo interesante, ahora hasta los notarios públicos podrían ser sancionados por faltas a la ley de competencia. También una previsión de la nueva ley emitida en el 2014 prevé multas a un fedatario público por dar fe de una fusión o adquisición que no haya sido previamente autorizada por la Comisión de Competencia. Una operación de fusión que debió haber sido notificada. Si un notario da fe de esa operación, se le podría imponer una sanción. Hace alrededor de 4 o 5 meses se dio el primer caso de esta situación. Una empresa notificó una adquisición, la operación no tenía, la fusión no tenía en realidad un problema de competencia. Sin embargo, luego de haberla notificado, cambió la estructura de la operación. En lugar de que la subsidiaria tal comprara a la filial X, cambió en realidad la operación y de todos modos la cerró. Recibió la autorización de la comisión, pero cerró una operación que en realidad, al menos formalmente, era distinta. El notario público la registró. Eventualmente la Comisión de Competencia descubrió esta situación e impuso una multa al notario público. ¿En dónde? Debe haber sido en la Ciudad de México. Pero con lo que se tarda en el registro. Entonces fue hace un chorro. Simplemente protocolizarlo. Ah, es que dijo Sí. Soy economista, tengo que entonces mi lenguaje legal es vago. Pero bueno, solo por intervenir, el notario público fue sancionado. Evidentemente, en los próximos meses vamos a ver el resultado del caso y vamos a ver el tipo de defensa que va a ofrecer el notario, porque obviamente, digamos, hay operaciones que no son notificadas. Entonces el notario te puede decir, bueno, ¿cómo diablos voy yo a determinar si se debió haber notificado o no? Hay temas interesantes ahí. Sí, o sea, el notario de entrada te va a decir, oye, yo no soy experto en economía, no sé cuál es realmente si estamos hablando de alguien que tiene dominio del mercado o no. O sea, es muy difícil. Y además tienes el tema de que puedes
formalizar muchos actos jurídicos relacionados con una fusión, por ejemplo, no sé, compraventa de inmuebles, traspaso de cosas, que dice, oye, ¿yo qué carambas tengo que ver con esto? Yo no tuve que ver ni conozco el contrato de compraventa. De acuerdo. Nada más es Ahora, entonces, creo que es importante eso, es importante esto. En el caso de una fusión, no se notifica por, digamos, cuando genera poder de mercado. O sea, hay umbrales muy específicos donde tú tienes la obligación de notificar. Entonces, ciertas operaciones, creo que cualquiera podría darse cuenta de que, oye, esto rebasa los 1.000 millones de pesos, entonces tendría que tener la aprobación. Coincido totalmente, de todos modos, para el notario puede ser complicado, pero el punto no es si la ley está bien o mal, el punto es que esté en la ley. Los notarios públicos también van a tener un tema para su operación inmobiliaria. El notario tiene que revisar el criterio de autorización, nada más. sí, pero más que Pero tienen que revisar que la autorización de la Comisión de Competencia fue la operación que él está formalizando. El problema fue ese. En caso que hubiese habido autorización, no. En la comisión se notificó cierta operación y tú estás formalizando una operación distinta. Yo no defiendo la ley, simplemente va a ser un punto importante. Adicionalmente, en el caso de prácticas monopólicas absolutas, adicionalmente hay sanciones penales. Si ustedes ven el artículo 254 del Código Penal, básicamente, resumida, es esto: todo contrato que implique una colusión entre agentes competidores cuyo objeto o efecto sea, aquí le ponen copy-paste del artículo que acabamos de ver de la ley de competencia, fijar precios entre competidores, segmentar mercados, restringir la oferta, acordar posturas de licitaciones, tienen una sanción entre 5 y 10 años. Algunas cuestiones interesantes sobre el proceso que esto implica y los incentivos y las facultades que le da a la autoridad de competencia. En primer lugar, este delito solo se puede perseguir por querella de la Comisión de Competencia o del Instituto de Telecomunicaciones cuando sea un caso de competencia en esos sectores. Yo no puedo ir a denunciar a alguien que se coludió a la PGR. Lo tengo que hacer al órgano administrativo, que ahora es autónomo. Se hace una investigación. Si se emite un dictamen de probable responsabilidad, la COFECE puede presentar una querella. Adicionalmente, en la ley de competencia hay un programa de inmunidad. Si la empresa y ciertas personas físicas se adhieren al programa de inmunidad y cumplen con las condiciones que están establecidas en la ley, el Código Penal es consistente con la Ley Federal de Competencia Económica, es decir, no se impone sanción penal a aquellos que se hayan adherido al programa de inmunidad, siempre y cuando haya cumplimiento pleno y hay una serie de condiciones. Adicionalmente, la Comisión de Competencia puede sobreseer, puede solicitar a la PGR el sobreseimiento de la acción penal. Lo que ven en balance es, tienen sanciones evidentemente importantes y tienen una facultad muy importante del orden administrativo. A pesar de que la Comisión de Competencia no es la que ejerce obviamente la acción penal, tiene una influencia importante para iniciar la acción penal y a lo largo del procedimiento. Otro aspecto que es relevante y creo que también salió en la plática anterior son las herramientas con las que cuenta la autoridad de competencia. Y aquí hay dos herramientas que funcionan de manera interactiva. Por un lado, la Comisión de Competencia tiene la facultad de realizar visitas de inspección no anunciadas, es decir, llegan al sitio de la empresa, no dejan un citatorio y le dicen mañana ven. Anteriormente sí era, y su efectividad obviamente era mucho más limitada. Llegan al sitio de la empresa y ahí comienzan a hacer la inspección.
pueden revisar expedientes, computadoras, como lo decía Marco, pueden llegar con su USB y chupar toda la información. Hay temas que pueden ser debatibles en términos de información personal, etcétera, pero el hecho es que en la práctica llegan y pueden acceder a una gran cantidad de información. Esto va a ser relevante porque posiblemente van a llegar con una empresa distinta, en una investigación diferente, y van a encontrar un correo electrónico de un empleado de otra empresa. Si ese correo electrónico es dudoso o utiliza un lenguaje descuidado, esta empresa se puede meter en un problema. Adicionalmente tienen este programa de inmunidad que comentamos hace un momento, y obviamente hay una interacción entre esas dos herramientas. Si yo hago una visita de inspección y la empresa estaba realizando conductas anticompetitivas, va a tener un mucho mayor incentivo de adherirse al programa de inmunidad. Adicionalmente, si una empresa ya se adhirió al programa de inmunidad, la visita de inspección de la comisión va a ser mucho más efectiva. Es decir, no van a ir a ver qué sacan, van a ir a áreas específicas buscando ciertos contactos o cierta información. Si ahora pasamos a un programa de cumplimiento, a los elementos mínimos que debería tener un programa de cumplimiento, podemos, de hecho, ustedes tienen disponible en la página de la Comisión Federal de Competencia una serie de recomendaciones para el cumplimiento de las empresas. Ustedes ven este documento que realmente recoge las mejores prácticas en materia de cumplimiento corporativo en competencia. Se van a encontrar con estos 6 elementos. Cualquier programa de cumplimiento debería al menos tener estos elementos. Primero, tener realmente una cultura corporativa y un compromiso con el cumplimiento de la ley. La empresa debería estar lista para demostrar que tiene esa cultura corporativa, que tiene ese compromiso con el cumplimiento de la ley. Segundo, el programa de cumplimiento debe estar basado en una evaluación de riesgos. Ningún programa de cumplimiento de 2 empresas distintas va a ser igual. Cada empresa tiene riesgos distintos. Cada empresa tiene áreas de sensibilidad diferentes. Por lo tanto, cada empresa tiene que realizar un diagnóstico propio y tiene que concentrar los recursos de capacitación, de vigilancia, de auditoría en áreas distintas. Esto va a ser importante. Un tercer elemento, la producción de guías, políticas, manuales necesarios para poder evitar esos riesgos. Contar con mecanismos de monitoreo, de auditoría y de denuncia para tener la corrección de posibles conductas contrarias a la ley, acciones disciplinarias internas y finalmente una evaluación continua del programa para estarlo actualizando y que también, como decía Marco, que no sea simplemente un papelito o un documento ahí archivado, sino que sea realmente un programa que pueda estar detectando riesgos, previniendo esos riesgos, capacitando al personal para evitar esas conductas. No, eso que no es de entrenamiento. No, sí, pues es parte. No está en la lista, pero. Es parte. Ahorita lo vamos a hablar. Guías manuales. Sí. Bueno, lo primero es hacer visible el compromiso con la competencia desde el órgano jerárquico más alto de la organización. A ese personaje ustedes lo conocen, pero este es un capítulo previo en su vida. Cuando no tenía que decir que su jefe era no sé cuántas cosas. Y, bueno, si ustedes ven el programa de cumplimiento de ExxonMobil en materia de competencia, van a ver un poco estos elementos que acabamos de ver, los van a ver reflejados en el programa de ExxonMobil e igual podríamos tomar a cualquier otra empresa.
Lo voy a ilustrar con esta empresa porque es útil. Pero bueno, nuevamente, cultura corporativa y compromiso. Ustedes tienen en la entrada del programa de cumplimiento de la empresa un mensaje del director general, con una sonrisa muy agradable, pero les aseguro que no quisieran verlo enojado. ¿Qué es lo que dice? La compañía mantiene vigorosamente un compromiso para cumplir con las leyes de competencia en todos los países en los que es aplicado. Otros elementos de esta cultura corporativa reconocen la importancia de cumplir con la legislación. Nuevamente, si ustedes ven, y bueno, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, el programa de cumplimiento de Exxon resalta la importancia de cumplir con la legislación. La importancia en términos de costo reputacional, en términos de costo litigioso, en términos de posible interrupción de la práctica comercial del negocio y en términos de posibles sanciones económicas para la empresa. Tener códigos de conducta que reflejen esta legislación, generar sinergias con otros programas. Y por cierto, algo que se discutió hace un momento en la plática anterior, y es qué es lo que sucede cuando tienes diferentes legislaciones en diferentes países. Bueno, en el caso de competencia, a pesar de que digamos, el marco de la legislación de competencia a nivel internacional ha tenido cierta convergencia, pero de todos modos hay disposiciones que son distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta hace 15 años la fijación de precios de reventa era tratado como si fuera una práctica monopólica absoluta, era una locura, ¿sí? La jurisprudencia evolucionó de esa manera, entonces estaban prohibidos per se la fijación de precios de reventa. Finalmente la Suprema Corte de Justicia consideró que tenían que considerarse como lo que nosotros llamamos una práctica monopólica relativa. Sin embargo, hay estados dentro de la Unión Americana que tienen sus propias legislaciones de competencia y que tratan la fijación de precios de reventa casi como si fuera una colusión. Entonces, evidentemente, tú aquí vas a tener que adecuar tus códigos de conducta a la legislación local. Los americanos generalmente te van a decir jamás fijes el precio de reventa. Puedes hacer sugerencias, puedes establecer rangos, pero que sea una sugerencia. Bueno, está reflejando a la legislación americana. En el caso mexicano, tienes una legislación en ese renglón más flexible, aunque también, evidentemente, si alguien te acusara de prácticas relativas, tendrías problemas. Y bueno, en un momento vamos a ver los requisitos que tendrías que cumplir para poder tener una defensa adecuada ante la autoridad. Otros aspectos del compromiso corporativo con el cumplimiento tienen que ver con el responsable del área de cumplimiento en materia de competencia tiene que tener acceso directo a los directivos de la empresa. Aquí, evidentemente, el programa de cumplimiento tiene que estar hecho en proporción a la empresa. Si ustedes me dicen, ¿qué tipo de empresa podría no tener un programa de cumplimiento? Yo les diría, toda empresa debe tener un programa de cumplimiento. A lo mejor es una empresa que tiene 10 empleados, que tiene un tamaño limitado, pero de todo modo se puede meter en un problema enorme si comete una violación de la legislación. Cualquier empresa, hasta la más pequeña, debe tener un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento de esa microempresa puede ser simplemente un cuadrito en la pared que diga: no puedo comunicarme con mis competidores, no puedo ponerme de acuerdo en precio con mis competidores. De acuerdo. Si tienes en lugar de eso a ExxonMobil con decenas de miles de empleados en todo el mundo, evidentemente vas a tener una estructura de cumplimiento mucho más compleja. Generalmente lo que tenemos en este tipo de empresas es un responsable de cumplimiento en materia de competencia
que esté en comunicación directa con el consejo, que esté en comunicación directa con el director general y pueda exponerle riesgos o pueda exponerle posibles violaciones. Y obviamente el tema de recursos tienen que ser proporcionados al tamaño de la empresa, tienen que ser proporcionales a la complejidad de la organización. Evidentemente no todas las empresas requieren la misma carga en términos de compromiso corporativo, pero tiene que ser algo proporcional. Otro aspecto que creo que es fundamental es nuevamente este tema de el programa de cumplimiento debe estar basado en una evaluación de riesgo. En ese sentido, cada empresa va a tener una situación distinta. Hace un momento veíamos el caso muy específico de una empresa que produce productos alcohólicos, pero cada empresa va a tener su propia característica. Empresas proveedoras de servicios de salud, empresas proveedoras de material que sirve para licitaciones al sector público. Cada empresa va a enfrentar riesgos distintos y tiene que tener un diagnóstico adecuado. Si ven el caso específico del programa de cumplimiento de Exxon, lo primero que te enfatiza es no debemos coordinar nuestras operaciones con los competidores, es decir, tenemos que evitar prácticas absurdas. Dentro del mapa de riesgos de cualquier organización tiene que estar esto en primer lugar. Digamos, esto quizá es lo más general. No puedo fijar precios coordinadamente, no puedo hablar sobre precios, no puedo sugerir reducir la producción, etc. Áreas potencialmente sensibles, prácticas monopólicas relativas. Todos estos temas de ¿puede la empresa imponer exclusividades a sus clientes? ¿Puede la empresa fijar territorios exclusivos a sus distribuidores? ¿Puede la empresa fijar el precio de venta al consumidor final de sus productos? Son temas que nuevamente, como vimos hace un momento, los puede hacer la empresa si existen razones comerciales legítimas, si no tiene poder sustancial de mercado, etc. Algo que enfatiza todo programa de cumplimiento es posiblemente podemos hacer esto, pero tienes que consultarlo con tu departamento legal. Posiblemente no hay problema de que tengas exclusividades, pero antes de establecer un contrato con tus distribuidores, tienes que revisarlo con un experto legal que te dé una orientación. Tal vez no haya problema, pero nuevamente son decisiones sensibles que tendrían que tener un apoyo. Ciertas, perdón, respecto a las prácticas monopólicas relativas, dentro de las causales que existen, aquí en Condón es donde se ha visto mayor riesgo, mayor número de asuntos que hayan procedido de manera, digamos, condenatoria para la empresa. Yo he visto varias investigaciones, pero sí, así concretamente de piezas Mira, yo te señalaría quizá dos casos o dos tipos de conductas. Primero, exclusividades. Y exclusividades simplemente porque es una práctica muy común. O sea, muchas empresas necesitan tener un distribuidor exclusivo. ¿Por qué? Porque necesitan que su producto tenga una promoción en el sitio de venta, porque necesitas que el vendedor le meta ingenio al producto, porque tienes una marca que quieres proteger, etc. Entonces, nuevamente, hay razones comerciales legítimas, es una práctica común, no necesariamente podemos descartarla o desecharla como anticompetitiva en principio, pero precisamente por ser tan común ha habido muchos casos. Eso en general. Un segundo caso que yo te diría que es, en términos de la experiencia en los últimos 20 años,
Una segunda conducta que es muy frecuente en el caso específico de telecomunicaciones es la negativa de trato. Sobre todo antes de la reforma constitucional del 2013, donde tienes ya una serie de obligaciones explícitas para América Móvil, una práctica monopólica relativa muy común era empresas de telefonía a las que se les negaba cierto servicio mayorista que ofrecía Teléfonos de México, como una posible práctica de desplazamiento. Yo creo que enfatizaría esos dos aspectos. Algo que es interesante es cuáles son las prácticas en las que quizá, no las prácticas, las conductas que podrían sujetarse a la investigación de prácticas relativas. ¿Cuáles son las que con menos frecuencia han prosperado en términos de una imputación de una conducta anticompetitiva y una sanción? Yo te señalaría la fijación de precios de reventa y el establecimiento de distribuidores exclusivos. Porque esas conductas lo que hacen es reducir la competencia dentro de la marca, ¿sí? Yo soy Toyota y quiero que en Monterrey haya un solo distribuidor Toyota. ¿Va a haber menos competencia en la oferta de carros Toyota? Pues sí, pero tienes 15 marcas. Si no eres eficiente en la plaza, te van a desplazar. Entonces, nuevamente, precios de reventa y distribuidor exclusivo limitan la competencia intramarca. Pero si hay competencia de otras marcas, no va a ser problema. Es que hablando uno del mapa de riesgos, lo que yo lo veo es, por ejemplo, la parte de exclusividad, de alguna manera en la empresa no tienes tanto riesgo en cualquier cosa que estés, porque de alguna manera la exclusividad la vas a tener que ser lista, nosotros tu departamento legal. Por ejemplo, fijación de precios. Ahí yo creo que es muy vulnerable esa actividad en las empresas, porque al final del día, en el día a día, la gente de ventas están en piso, etc. Hoy puede haber ahí alguna situación de que incluso pues malamente estén fijando precios. Entonces digo, por eso va a tener mi pregunta aquí para ver en este mapa de riesgos. Sí, definitivamente, por eso, digamos, lo primero que tú vas a enfatizar precisamente, no puedes hablar de nuestros precios con nuestros competidores. No puedes hablar sobre segmentos de mercado, no puedes hablar sobre... Esto es, digamos, el primer mensaje. Y mucha gente puede incurrir en faltas a la ley sin dolo. O sea, por desconocimiento. Sí, o sea, la gente desconoce muchos de estos temas y cree que lo más normal es, oye, pues, ¿qué descuento le diste a este cliente? Bueno, si se lo está diciendo a un competidor, eso puede ser una práctica absoluta. La gente no lo sabe. Parte de este tipo de programas es precisamente enfatizar la capacitación, establecer una guía de conducta que deje muy claro que esas conductas son inaceptables. O sea, igual, creo que está muy claro. O sea, si es competencia y eso en las empresas, pues en general está muy claro. Si es un competidor, no puedes. El problema viene cuando se hablan de prácticas monopólicas relativas. ¿Sí? En esa relación, quién es, digamos, esta línea vertical. Sí. Y ahí la situación de como ustedes, o sea, muchas veces es por desconocimiento, pero ese desconocimiento, ¿qué tanto puede llegar a ser vulnerable para incluso meter un mapa de riesgos para decir esto puede ser? Porque tú no puedes andar imponiendo como si fuese un descuento, o incluso decirle, sabes que te voy a quitar el descuento si no vence el precio que estoy diciendo. Ahí nuevamente tienes que hacer tu propio diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de esta empresa en particular, ¿qué es lo que se está diciendo? Este tipo de conductas, ventas atadas, por ejemplo, exclusividades, restricciones a los clientes, no necesariamente son ilícitas. Y digamos, tu programa de cumplimiento tampoco puede adoptar el enfoque más restrictivo. O sea, obviamente, si tienes un cliente y le dices, sabes que para que no te metas en problema, no tengas exclusividades, no tengas descuentos conducentes de exclusividad, no fijes el precio de reventa, no tengas distribuidores exclusivos. Bueno, lo estás blindando, pero también le estás amarrando las manos. Posiblemente le estás impidiendo incluso competir efectivamente en el mercado.
tienes que tener nuevamente el diagnóstico de la situación específica. Lo importante sería esto. Digamos, si el director de ventas va a establecer una política de precio único en el mercado, es decir, una fijación de precios de reventa, posiblemente es eficiente, posiblemente es una política lícita, pero antes de hacerlo, tienen que hablar con su departamento legal, tienen que rebotarlo, tienen que pensarlo bien, tienen que diseñarlo, quizá tienen que tener estudios internos que acrediten las razones comerciales legítimas por lo cual lo estás haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí lo ves literalmente en este programa de cumplimiento donde te dice, estas conductas no tenemos que excluirlas necesariamente, pero antes de hacerlas tienes que tener un estudio legal, que puede ser más complejo o puede ser más sencillo, pero tienes que sentarte y examinar si se justifican desde el punto de vista de tu operación en el mercado. Otro aspecto que es muy importante, comunicaciones impropias. Aquí nuevamente tenemos el caso de intercambio de información. Todavía más importante ahora que en México está tipificado como práctica absoluta. Una comunicación impropia sería compartir información sensible con competidores. Información sobre precios, información sobre condiciones de venta, términos y condiciones contractuales, planes de expansión o de no expansión del negocio. Sí. Ahí yo tengo una duda. Bueno, es que últimamente he visto que muchas empresas, particularmente una en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, tiene una política ética de ser completamente transparente. Entonces tú en su página dices, esta camisa de botones en tal lugar, en Banana Republic, te hubiera costado tanto, a mí me costó fabricarla aquí tanto lo estoy pagando a mis empleados, y te publica todos los costos. O sea, no sé si eso pudiera ser, como es una práctica absoluta, una comunicación impropia, porque tú lo estás haciendo pública hacia todos, no necesariamente a un competidor. Mira, es uno de los temas más complejos, porque efectivamente tú puedes ver la divulgación de información como transparencia de la empresa. Obviamente es un ejemplo de una empresa que su mentalidad es novedosa por ser demasiado transparente. Ajá. Ahí, digamos, de hecho, la Comisión de Competencia, me parece que el año pasado, publicó una guía sobre intercambio de información. Y precisamente la publicó porque era un tema polémico. Era un tema donde las empresas muchas veces vienen y te dicen, bueno, o sea, ¿le puedo dar esta información a la cámara o no? En el caso de intercambio de información, mucho va a depender del sector en el que estás. Un caso que creo que es interesante es, en los 90s, la Autoridad de Competencia de Inglaterra sancionó a empresas que producen tractores, porque tenían un sistema donde intercambiaban el monto de producción que tenían, ¿sí? Entonces, digamos, cada una sabía cuál era la producción de las otras con una oportunidad bastante alta. La sancionó como si hubiera sido una práctica absoluta, pero en la misma resolución estableció: estoy sancionando porque en esta industria específica ese intercambio de información conduce a una acción coordinada por parte de las empresas. Y llegó a decir lo siguiente: si este intercambio de información se hubiera dado en la industria automotriz, no hubiera considerado sancionable esa conducta. Y nosotros lo tenemos. Digamos, AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, publica información desglosada incluso por plazas comerciales. En ese caso, el intercambio de información, la producción de información, tiene eficiencias sociales. Es un indicador oportuno de actividad para todo el mundo. Pero adicionalmente, si tú te das cuenta que en Guadalajara Mazda está vendiendo más vehículos, te estás dando cuenta que tú no estás compitiendo lo suficiente, le vas a meter más ganas. A lo que vamos es, en cada mercado específico,
vas a tener riesgos distintos. Si tienes una industria muy concentrada, no deberías intercambiar información, porque se podría configurar como una práctica absoluta. En una industria que es sumamente competida, el riesgo va a ser mucho menor. Nuevamente, Disculpe, ¿qué pasa con esos buscadores sí. que buscan toda la red? ¿Sabes qué? Productos o servicios te lo comparan. ¿Sabes qué? Por tu magnitud, el mejor. Hoy incluso es procompetitivo. Todos los hemos usado, o sea, todos hemos buscado un hotel en una página de internet y de manera instantánea sabes el hotel A, B, C, D, qué precios están dando. En primer lugar, ahí lo que tienes es, realmente la empresa al publicar el precio está haciendo un compromiso con el consumidor. Es decir, si tú le das clic en este momento, vas a tener esa habitación de hotel en $100 en esos términos. Eso te obliga a ser competitivo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en los 80s se dio el caso donde las aerolíneas anunciaban precios con 15 días de anticipación o con un mes de anticipación, pero en realidad no podías comprar los boletos, tú como consumidor. Y lo que estaban haciendo era simplemente anunciarse. Sabes que en la ruta de Nueva York a Atlanta voy a ofrecerla a $200. El otro respondía, bueno, entonces yo lo voy a ofrecer a 150. Y al final terminaban en 250 los dos. Es decir, ahí realmente el intercambio de información estaba siendo utilizado para amenazarte, para implícitamente ponerte de acuerdo. No lo podías defender porque, nuevamente, o sea, si tú pedías esa tarifa, no, está anunciada, pero ahorita no te la puedo vender. Pero yo reconozco el punto, el intercambio de información en ciertas ocasiones puede ser procompetitivo, en otras anticompetitivo. En cualquier caso, lo que tienes es que la empresa tiene que ser cuidadosa. Lo que no puedes compartir es información sensible. Por ejemplo, si alguien descubre, si la autoridad de competencia descubre que la empresa tiene las facturas desglosadas de su competidor, con nombre y apellido del cliente, con términos y condiciones, etcétera, simplemente, ¿cómo tienes esa información? ¿Para qué la tienes? Y además tú diste tu propia información al otro. Entonces, bueno, claramente ahí puede haber una situación de coordinación ilícita. Yo tengo una duda. Sí. La verdad, no estoy muy familiarizada con el tema, pero acabo de recibir desde hace 2 semanas un correo de una empresa que se dedica a distribuir información de tus competidores y mandan la misma información de mi empresa con todos los pedimentos, importación, exportación, el precio, a quién se lo compraste, a quién se lo enviaste, y para mí eso es súper grande. Porque, y te lo venden así como que, mira, ya tengo toda tu información, que me da a pensar que tienen acceso directo a aduanas, porque de otra manera, ¿cómo consiguen esa información? Y te dicen, tú, págame y te doy la información de todos tus proveedores, pero tienen toda la mía. Honestamente, me parece pero es una página de Uruguay o de no sé dónde que no claro, lo del dominio. Es ilegal si es información vendida por alguien en el SAT. O sea, eso pudiera ser ante la conferencia. Si ese intercambio fuera girado por los propios participantes, sí, los participantes podrían tener un problema. Pero si no Evidentemente, tú no compartiste esa información. Más bien, digamos, hay un problema de privacidad de datos, de uso de datos, pero, digamos, eso lo que te llevaría es ese tipo de información no la deberías estar compartiendo. A menos, y bueno, ahorita lo vamos a ver en un momento. O sea, nuevamente, se puede justificar intercambiar información, pero si lo vas a hacer, lo tienes que hacer con ciertos protocolos. Nuevamente, el caso de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Es una industria muy competida, la generación de información tiene una serie de ventajas, pero lo que deberías evitar es que el intercambio fuera entre las mismas empresas. Es decir,
generalmente vas a sugerir que el intercambio sea realizado por un tercero, que la información sea relativamente agregada para evitar problemas de posible coordinación. Las cámaras es otro tema sensible. Evidentemente las cámaras empresariales tienen una función legítima, pero también son puntos de contacto entre competidores que pueden poner a la empresa en una situación de contingencia. Aquí también, o sea, el departamento legal debería estar siendo consultado para ver si participamos en la cámara, cuáles son los protocolos que tiene esa cámara, cuál es su propósito, cuál es su reputación, y quién debería o no debería participar en la cámara. Algo importante es qué es lo que haría si estoy en el seno de una cámara empresarial y se está dando un intercambio de información impropia. Muchos de nosotros hemos estado en conversaciones que nos pueden molestar y como que te aguantas porque, bueno, en este caso no se deben aguantar. Si una empresa o el representante de una empresa está participando en una cámara empresarial y hay una conversación impropia, por ejemplo, si uno de los representantes está diciendo, pues nosotros lo que vamos a hacer es elevar el precio y ojalá que todo más o menos la lleven suave, si eso te puede meter en una contingencia jurídica. Lo que la mayoría de los códigos de conducta en materia de competencia te recomiendan es, si tú presencias ese tipo de conversación, lo tienes que frenar inmediatamente. Si esa conversación continúa, tienes que retirarte de la reunión y dejar constancia que te estás retirando. Quedarte callado no te va a absolver. Posiblemente uno de esos participantes eventualmente va a adherirse a un programa de inmunidad y va a decir, hablamos sobre precios y estuvo fulano, mengano y perengano. Y a lo mejor yo fui el que estuve sacando toda la sopa, pero el que se quedó callado se va a meter en un problema. O sea, nuevamente aquí pierdan las formas sociales y sean, en esto sí tienen que ser, nuevamente, en el tema de intercambio de información, incluso la información unilateral que revelamos va a ser importante, y es el caso que mencionaba hace un momento. O sea, yo no estoy intercambiando información con mis competidores, pero estoy haciendo una serie de anuncios unilaterales. Puede tener problemas, es decir, imagínate que tú produces generadores eléctricos, un producto que generalmente su precio no es transparente. O sea, ¿quién tiene alguna idea de cuánto cuesta un generador eléctrico? Depende. La mayoría de la gente. Ok. Si tú de repente anuncias innecesariamente, oye, mis generadores van a subir de precio tanto, podría configurarse como una situación en la que estás invitando a otras empresas a ponerse de acuerdo. Muchas empresas tienen que anunciar sus precios. Obviamente, si vendo pan Bimbo, tengo que decir en cuánto se va a vender el pan Bimbo, es un precio público, etc. Pero cuando no hay esa transparencia de precios, tratar de transparentarlo puede ser problemático. Entonces también habría que cuidar. Sí. Y ahí, por ejemplo, igual hay ciertos temas que evidentemente la Cámara no los puedes tratar, que son muy fáciles de explicar, pero hay otros que son un poquito más sensibles, o como que está en una área gris, como conocer lo que son los precios, para poder saber qué tan agregado o desagregada es esa información, no sé, cómo se hacen las cámaras, se vea bien, qué tanto market share tengo yo, tanto, y puedo tener los factores. Ahí no hay alguna guía o uno puede saber, o una serie de preguntas que uno se puede hacer para saber, oye, esta información está lo suficientemente desagregada que se la pueda compartir, o al contrario. Sí, ya, de hecho, si consultas en la página de la Comisión de Competencia, está este documento que es bastante útil, es relativamente claro, es muy conciso, sobre intercambio de información. Entonces, un poco te ponen antecedentes en qué tipo de mercados la Comisión se va a preocupar más si hay un intercambio de información.
si se tiene que dar un intercambio de información por ese tipo de razones, es decir, tú quieres darle seguimiento al mercado y quieres ver si te estás quedando atrás o si estás siendo competitivo. Generalmente lo que las autoridades de competencia te van a sugerir y nuevamente, si ves esta misma guía de cumplimiento de Exxon, ¿qué es lo que te dice? O sea, en el caso de un intercambio de información, cuando exista un propósito legítimo de negocios, como pudiera ser darle seguimiento al mercado, se recomienda que la información sea recolectada por una fuente independiente. Es decir, lo que debes evitar es, imagínate que son 3 competidores y cada mes estás mandándole un correo a tu competidor, oye, pásame tu información de ventas, y aquí te va mi información de ventas. Evidentemente eso se presta más a suponer que hay una conducta coordinada atrás. Entonces, deberías evitar esa situación. ¿Cómo lo puedes evitar? Nuevamente, con un agente que haga esa recolección independiente. Y posiblemente, digamos, Que podría ser la misma cámara, ¿no? que podría ser la misma cámara, donde a ti te den la información agregada, pero no la información desagregada competidor por competidor. ¿Sí? Esa podría ser una buena práctica. En este caso, por ejemplo, Exxon toma el criterio de intercambiar información, aún con estos protocolos, cuando hay 5 o más competidores en el mercado. Entre más competidores hay en el mercado, va a ser menos riesgoso. En México tenemos muchos mercados donde tienes 3 o 4 competidores, pero simplemente lo tienes que hacer con cuidado. Operaciones conjuntas es otro tema que puede ser debatible. Hay muchas instancias de colaboración entre competidores que son procompetitivas. Por ejemplo, clubes de compra. Un club de compras en muchas ocasiones permite a las empresas actuar más competitivamente. En este momento, por ejemplo, dado el cambio en los mercados de energía, estás teniendo gasolineras que se asocian para comprar conjuntamente gasolina y productos petrolíferos. En la mayoría de los casos, esas conductas van a ser procompetitivas. Sin embargo, tendrías que hacerlo con una serie de precauciones, justificar esa operación en términos de sus eficiencias, evitar un contacto innecesario, es decir, que realmente el contacto que se dé sea el proporcional para llevar a cabo eficientemente la operación. Tener cuidado en la comunicación, y esto, aquí vamos al tema de capacitación. Algo que es muy importante es que todos los empleados entiendan que su comunicación con terceros tiene que ser sumamente cuidadosa. Decir cosas en un correo electrónico como: con nuestra nueva política de distribución vamos a aplastar a nuestros competidores. Puede ser muy atractivo, presumir, etcétera. En realidad, lo que cada empresa quiere hacer es aplastar a los competidores. Pero si te están acusando de exclusividades y estás usando ese tipo de lenguaje, estás simplemente dando pie a que posiblemente la autoridad tenga mayores dudas. Entonces, y peor tantito, si esta es comunicación con competidores, puede ser más peligroso. Y muchas veces hay que recordar, una empresa puede ser mi competidor en un mercado y mi cliente en otro mercado. Entonces, digamos, me puedo estar comunicando con esa empresa como en la relación cliente-proveedor si hago una serie de afirmaciones que pueden ser, incluso por sentido del humor, puede haber implicaciones importantes para la empresa. Una vez que tienes el mapa de riesgo, hay que identificar las personas y las áreas expuestas a mayor riesgo y tratar de prevenirlo. Es decir, no solo solucionar los problemas una vez que ya se presentaron, sino va a ser muy claro cuáles son las áreas expuestas a riesgo. Las áreas de ventas, áreas donde puede haber contacto potencial con competidores, áreas donde tienes
relativamente pocos competidores, pueden ser áreas más sujetas a este tipo de riesgos. En la elaboración de manuales, procedimientos, tienes que definir reglas concretas de actuación ante situaciones concretas. Si vas a estar con competidores, tienes que guardar esta postura, tienes que guardar estos protocolos. Posiblemente tiene que haber alguien presente del departamento legal. Al acudir, por ejemplo, ante cámaras empresariales, generalmente en mercados muy delicados, en sectores muy delicados, vas a sugerir que haya presente alguien del departamento legal. Capacitación al personal. Evidentemente, todo empleado al entrar a la empresa debería recibir una capacitación. ¿Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer? Y periódicamente renovar y fortalecer esa capacitación. Y bueno, tenemos todos los mecanismos de los cuales nos estuvo hablando Martín en la primera parte. Todos estos mecanismos de auditoría y de denuncia interna resultan indispensables. En el caso específico de Exxon, tienen también procedimientos similares. Generalmente se recomienda, evidentemente, tener sinergias entre los programas de cumplimiento. O sea, puedes tener el mismo aparato de cumplimiento en materia de competencia y en materia de lavado de dinero, en materia de prácticas anticorrupción, etc. Lo importante es garantizar a los empleados que no van a tener una consecuencia adversa por dar información sobre prácticas que ellos consideren al menos dudosas. Contactos con competidores o intercambios de información, etc. Los empleados deben tener libertad suficiente para reportar las situaciones y para que esas situaciones se clarifiquen o se corrijan. Debe haber sanciones internas, sanciones disciplinarias. En este caso, nuevamente, la guía de esta empresa es muy clara al señalar: el que no cumpla con esta guía de competencia puede ser incluso despedido. Evidentemente es, digamos, la última sanción. Puede haber capacitación adicional, etcétera, pero tiene que ser muy claro para el empleado que puede haber una consecuencia en términos de violación. ¿Por qué queremos cumplir como empresa con la legislación de competencia? El mismo Exxon te lo dice. Las sanciones potenciales son muy severas, las investigaciones son complejas, interrumpen la práctica del negocio y obviamente tiene un costo reputacional importante. Finalmente, si ustedes ven el programa de cumplimiento del Exxon, y perdón por hacerle tanta publicidad al Exxon, pero en realidad tomen ustedes cualquier programa de cumplimiento de una empresa grande o gigante y van a encontrar que su programa de cumplimiento sigue estos pasos. En primer lugar, liderazgo y rendición de cuentas. En segundo lugar, evaluación de riesgo. En tercer lugar, prevención y detección. Políticas de comunicación, capacitación de personal y evaluación de la efectividad. Y nuevamente, esto es algo interactivo y tienes que volver a iniciar. De manera que, si ven, y nuevamente, estas son las sugerencias de la misma Comisión de Competencia. Y nuevamente, el documento está disponible, ustedes lo pueden bajar de la página de la Comisión de Competencia. Esos 6 puntos generalmente los van a encontrar en las recomendaciones de todas las autoridades de competencia y adicionalmente en la mayoría de los programas de cumplimiento de las empresas van a tener un poco estos elementos. Entonces yo terminaría con 2 mensajes. En primer lugar, toda empresa tiene que tener un programa de cumplimiento. Grande o chiquita, todas se pueden meter en problemas. Es costoso tener un programa de cumplimiento, es más costoso no tenerlo. Segundo, no tienes que convertir a tus empleados
en expertos en competencia, pero tienen que entender simplemente qué pueden hacer, qué no pueden hacer y qué cosas sí se pueden hacer, pero tienen que hacer de manera cuidadosa, con asistencia legal y dentro del marco que nos da la ley. Y después de haberlos cansado tanto, si hay preguntas, con todo gusto. Pero bueno, muchas gracias y también voy a dejar la presentación para que la tengan disponible. Gracias.